Muy buenos días, amados hermanos, amigos que nos visitan, también buenos días y bienvenidos a este tiempo especial de culto de adoración en un nuevo lugar, amén, en un lugar donde estaremos reunidos por algunos meses, porque por fe también vemos el auditorio, ¿verdad?, con el mezanine completo, amén. ¿Cuántos creen junto conmigo? Dámosle un aplauso al Señor, porque creemos que eso va a ser una realidad. Así que por favor ayúdenos acomodándose allí, no dejar espacios libres. Cada silla para nosotros ahora es muy importante para tener a la gran mayoría de hermanos aquí, y en unos minutos cerramos aquí y por circuito cerrado el auditorio sótano también va a estar abierto en unos minutos para las personas que van a ir llegando luego. Así que queremos saludar a nuestros hermanos también y amigos que nos visitan a través del internet, ¿verdad? Todo este mensaje queda grabado, y también saludamos a las personas que nos visitan o que nos ven, a través del internet. Así que les damos la bienvenida a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera aquí en Los Olivos. Queremos compartir este tema en función de la serie que nosotros estamos llevando desde la semana pasada. El título de la serie es No seamos indiferentes. Nuestra nación y el mundo nos necesitan, ¿verdad? Y el tema de hoy que queremos compartir es acerca de la compasión, el antídoto contra la indiferencia. Ahora, es muy cierto el hecho de que nuestra nación y el mundo nos necesitan hoy en día. La semana pasada el pastor Juan Fortini compartió, ¿verdad?, acerca de la realidad de nuestro mundo, de cómo se encuentra hoy en día nuestra sociedad. Y nos basta solamente mirar, ¿verdad?, las noticias de cada día para darnos cuenta de cuán difícil está nuestra sociedad hoy. Vemos una sociedad violenta, con religiones y sectas que traen dolor y sufrimiento a muchas personas, con pérdida de principios y valores que están afectando directamente a cada familia en este mundo. La pérdida de principios y valores en nuestra sociedad está afectando duramente a las familias. Hoy en día vemos muchas familias disfuncionales, donde solo está mamá o solo está papá en el hogar. El diario El Comercio la otra vez soltó una encuesta donde dice que el 80% de las mamás que van a dar a luz en este hospital son madres solteras. 80%. Ahora, esta es una realidad de un mundo que vive sin Dios, la cual nos lleva obviamente a una sola cosa: a comprometernos, a tener un compromiso serio y firme de llevar las buenas nuevas de Cristo a toda persona, a todo ser humano. ¿Por qué? Escucha bien, porque hay más de 2.500 millones de personas que no saben que Dios les ama, que no saben que Jesús murió para salvarles. Más de 2.500 millones de personas que no saben que Cristo vino a este mundo por amor a ellos. Quiere decir esto, escucha bien, si una sola persona de estos 2.500 millones formularan la pregunta que hiciera hace 2.000 años el carcelero de Filipos: ¿qué debo hacer para ser salvo? Si una de estos 2.500 millones de personas hicieran esta pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Escucha bien, no tendrían alrededor de ellos, en cientos de kilómetros, una sola iglesia, una sola librería cristiana, un misionero o un creyente que les pueda decir: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Quiere decir que alrededor de este mundo hay tantas personas, casi un tercio de la población del mundo, que no ha escuchado ni siquiera el nombre de Jesús. Y estas personas están alrededor nuestro, pero no hay nadie que les pueda predicar el mensaje de Cristo. Pastor, ¿por qué? Por una sola razón: la indiferencia
de la iglesia frente a la necesidad de un mundo de Cristo. La indiferencia nuestra, estamos tan encerrados y ensimismados en nuestras propias preocupaciones, en nuestra propia familia, trabajo, necesidades, etcétera, etcétera, que nos olvidamos de levantar la mirada y ver un poco más allá, que hay un mundo alrededor de personas que se están muriendo sin Cristo en el corazón y a una eternidad lejos de Dios. Pastor, ¿y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo quitar la indiferencia de mi corazón? Pues el antídoto contra la indiferencia es la compasión. Es tener compasión en nuestro corazón, compasión por cada persona. Necesitamos ser una iglesia con corazón compasivo, el tipo de compasión que hay y que existe en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, que lo llevó a buscar a los que estaban perdidos. El tipo de compasión que lo impulsó a Cristo a venir a este mundo por amor a cada uno de nosotros. Amén. Pastor, ¿y cómo puedo tener esa clase de compasión? ¿Cómo puedo tener la compasión de Cristo en mi vida? La clave está en los versículos que hemos leído, Mateo 9, 35 al 38. Allí encontramos las cosas que Jesús hacía por compasión, para impulsar su corazón y buscar a los perdidos, para tener compasión por cada uno de ellos. Hay 3 cosas que Jesús hacía y 3 cosas que debemos hacer cada uno de nosotros para tener compasión por los perdidos. La primera de ellas es, escucha bien, lo primero que debemos hacer para tener la compasión de Cristo en nuestras vidas es valorar a cada persona. Valorar la vida de cada ser humano. La Biblia dice en el verso 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mira, el texto empieza diciendo que Jesús caminaba kilómetros de kilómetros, hacía largos recorridos para alcanzar, para predicar, para llevar el mensaje de vida a cada persona. A él no le interesaba el cansancio, el sueño, porque su principal deseo era predicar y valorar a cada ser humano. Amén. El texto empieza diciendo, recorría Jesús todas las ciudades. No dice algunas ciudades, sino todas las ciudades. Y las ciudades eran lugares fortificados, eran lugares que tenían una muralla alrededor, donde la mayoría de las casas tenían buenos cimientos. Eran ciudades muy cuidadas. Probablemente en esas ciudades habían sinagogas. Quizás el estilo de vida de esas personas era un estilo de vida mejor o de gente pudiente. Había gente probablemente acomodada y Jesús amaba y valoraba cada una de esas personas. Amén. Pero también el texto dice que no solo Jesús predicaba en las ciudades, sino también dice el texto que se iba a las aldeas. Y las aldeas en el templo bíblico son como hoy en día, eran pueblos pequeños, provincias, lugares pequeños donde había gente más necesitada económicamente, pero donde habían personas a las cuales Jesús valoraba. Amén. Jesús valoró tanto a los que estaban en ciudades como en aldeas y fue a buscarlos para predicarles el evangelio. Ahora te pregunto, ¿tú valoras a cada persona que hay en este mundo? ¿Valoras la vida de cada ser humano? ¿Valoras a la familia que tienes a tal punto que les predicas de Cristo? ¿Valoras a los amigos que tienes alrededor o los vecinos que ya le has mostrado que Cristo está en tu corazón y que está cambiando tu vida y tu familia? ¿Valoras al familiar, al amigo, al compañero de trabajo y le predicas? ¿Valoras al que vive en una provincia lejana, distante? ¿Cuántos han viajado alguna vez en bus por tierra? ¿Cuántos han viajado alguna vez en bus? La gran mayoría, ¿sí o no?
Y cuando el bus viaja, siempre pasa por lugares donde hay pequeños pueblitos. ¿Has visto o no? Donde por ahí puede que haya luz y en otros no. Solo hay mecheros encendidos por allí. Pues Jesús valoró cada una de esas vidas. ¿Las valoramos nosotros? ¿Le damos el valor y la importancia de vida? ¿Valoramos la vida de un musulmán, de un hinduista, de un budista, de alguien que está adorando a un Dios falso? ¿Valoramos su vida? ¿Valoramos al que está metido en vicios, en drogas o al que es violento? ¿Valoramos al que vive en una tribu? Tenemos que valorar a cada ser humano. Mira las imágenes que tienes aquí alrededor. Míralas. Míralas. Por un momento. Esos rostros representan familias, representan naciones, representan lugares donde se necesita predicar el Evangelio de Cristo. Amén. Pastor, ¿pero por qué? Porque esa es la gran comisión que Dios se encargó a la iglesia. Porque esa es la gran comisión que Dios te dio a ti y a mí. Dice Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos. ¿A quiénes? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El deseo de Dios es que nosotros hagamos discípulos. ¿A dónde? ¿A dónde dice el versículo? A todas naciones, pueblos, etnias, lugares. Nosotros tenemos que llevar este evangelio en todo lugar. El desafío de cada cristiano, de cada uno de nosotros, es valorar tanto la vida de cada persona que pueda llegar a lograr convertirse en un fiel discípulo de Cristo. Obviamente, para valorarlos tenemos que conocerlos, tenemos que informarnos, tenemos que saber quiénes son, dónde están, cuáles son sus costumbres, qué religión tienen, a quién adoran, qué hacen diariamente. Y si están cerca de nosotros, tenemos que conversar con ellos. Si tienes amigos, vecinos, compañeros de trabajo que necesitan de Cristo, tienes que conversar con ellos, conocerlos, escuchar sus necesidades y entonces, en oportunidades que se presenten, predicar a Cristo. En estas semanas de conferencia misionera que vamos a tener, vamos a través de los talleres y temas a aprender de lugares y de personas y de naciones, de etnias que necesitan del mensaje de Cristo. Tienes que participar, tienes que aprender, informarte para que nosotros podamos ser instrumentos de bendición en esos lugares. Amén. Ahora, Cristo iba a las ciudades y las aldeas con el único fin, con el fin de enseñar, predicar y sanar a los enfermos. Porque el evangelio de Cristo es un evangelio completo, es un evangelio integral. No solamente quiere restaurar tu vida espiritual, no solamente quiere darte vida eterna, sino quiere hacer de tu vida hoy en día un hombre de paz y de amor, de felicidad en tu hogar. Cristo quiere hacer algo diferente allí. Quiere sanar tu corazón de las heridas emocionales. Quiere sanar tu cuerpo de enfermedades porque en la cruz llevó nuestras dolencias. Él quiere hacer un trabajo integral en cada corazón y en cada ser humano. Y nuestra labor, nuestra tarea es llevar ese mismo mensaje a todas las personas en el mundo entero. ¿Amén? ¿Amén? Así que valora a cada persona. Dile a la persona de lado, te valoro, te valoro, te valoro. En segundo lugar, para tener compasión, debemos amar a cada persona. Si el valorar nos lleva a informarnos y a ver la situación de las personas, el amar es algo más profundo que sale del corazón. Dice el verso 36 y 37 del libro de Mateo, y al ver las multitudes, ¿qué dice que tuvo Jesús? Que tuvo compasión de ellas,
porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. En el recorrido que Jesús hacía por las diversas ciudades y aldeas, Jesús miraba las multitudes. No solo las multitudes que le seguían, no, miraba las multitudes que habían en cada lugar. Y entonces, al verlas en necesidad, las valoraba mucho más, pero también surgía un sentimiento profundo en su corazón. ¿Cómo se llama ese sentimiento? ¿Cómo se llama ese sentimiento? ¿Cómo se llama? Dígalo fuerte. Compasión. Pastor, ¿y qué es la compasión? La compasión tiene un significado muy profundo. ¿Sabe lo que significa? Significa amar con las entrañas, amar con todo nuestro ser interior. Todo nuestro ser se debe conmover ante la necesidad de la gente. Quiere decir que si yo si yo tengo compasión de una persona, de un pueblo, de una etnia, de un lugar cercano o lejano, ¿qué debe haber en mi corazón? Compasión, pero expresado en un amor profundo. Amén. En un amor que sale desde el interior. Expresa la idea de ese amor, es la idea que expresa el amor del Padre por el Hijo pródigo. ¿Recuerdan la historia del Hijo pródigo? ¿Quiénes recuerdan la historia del Hijo pródigo? Levante la mano. Muy bien, la mayoría. El hijo se había portado muy mal, había malgastado la plata del padre, ¿verdad? Sufre las consecuencias y se arrepiente. Vuelve a casa y cuando está volviendo a casa el padre lo ve de lejos, dice el texto, y corre y corre y corre y lo abraza al hijo y lo besa y lo restaura. Esa actitud del padre al hijo de amor entrañable significa compasión. ¿Cuántos tienen hijos? Levanten la mano. Esa actitud tuya que tienes por tu hijo de amarlo y de hacer todo por ellos es la misma actitud que debe haber en nuestro corazón por los que están sin Cristo, por los perdidos. Ese amor, ese interés, ese deseo de que ellos también conozcan a Cristo. ¿Sabes? Es así como el Señor Jesús amaba a las personas y así tenemos que hacerlo nosotros. Pastor, pero ¿por qué el Señor Jesús sintió compasión por la gente? Por 4 razones que nos dice este versículo. Número 1, en primer lugar, Jesús sintió compasión de la gente porque las vio desamparadas. La palabra desamparada es la idea de alguien que ha sido asaltado o saqueado por gente sin piedad. Alguien que ha quedado abandonado y sin protección, sin favor alguno. Alguien que ha sido abandonado como un objeto inservible. Eso significa desamparado. Y es así como Jesús veía al pueblo, a la multitud en ese momento, como personas que estaban abandonadas a su suerte, sin favor alguno, como inservibles para el mundo. Hombres y mujeres sin protección, hombres y mujeres que han sido asaltados y que les han robado todo. Les han robado el amor, les han robado la paz, les han robado el perdón, les han robado el gozo, les han robado la libertad y encima están esclavizados por vicios, por mentiras, por engaños, por tradiciones, por religiones que los están llevando a la destrucción. Es así como veía Jesús a la gente. Y es así como Cristo también nos vio a nosotros. Hundidos y metidos en nuestros delitos y pecados. Sin paz, sin gozo, sin amor, sin perdón, esclavizados a vicios. Pero ¿sabes qué? Un día Cristo habló a nuestro corazón, transformó nuestra vida y hoy tenemos paz, perdón, amor y gozo en Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Pero hoy hay mucha gente en el mundo que no tiene esto que tú y yo tenemos y que necesitamos compartirlo con ellos, predicar y hablar de Cristo a esas personas. En segundo lugar,
Jesús sintió compasión no solo porque las vio desamparadas, sino también porque las vio dispersas. Y aquí tiene que ver con estar postrado, echado o esparcido. Y en el sentido, en la connotación religiosa, esta palabra dispersa significa una persona que ha sido desviada del camino correcto por sus maestros. Y eso es lo que pasó. Eso es lo que sucedió. Porque justamente los religiosos de ese tiempo, los fariseos, les enseñaban tradiciones y la ley, pero su corazón no estaba con Dios. ¿Recuerdas ese verso? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Y hoy hay mucha gente religiosa, mucha gente que se ha desviado del verdadero camino. Mucha gente que dice, yo creo en Dios a mi manera. Mucha gente aún que usa el nombre de Dios para hacer maldad o para vivir una vida de pecado. Pero la Biblia dice claramente que Él es el único camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Muchas personas se encuentran en camino de muerte y destrucción, desde los más cercanos, como nuestra propia familia que ha decidido vivir su vida lejos de Dios, como nuestros propios amigos o compañeros de trabajo, pero también están los más lejanos, los que viven en pueblos, en tribus, los que tienen religiones como la musulmana o budista o hindú. Son personas que han elegido un camino equivocado porque no tienen guía, porque les han enseñado de manera incorrecta. ¿Sabes? Cristo tuvo compasión por estas personas porque se encontraban así, porque habían sido desviados del verdadero camino. Por eso es que Jesús tuvo que decir en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La única manera de llegar a Dios, de tener perdón y vida eterna es a través de Cristo. Porque Él es el camino. No es un camino. Él es el camino. No es una verdad en esta tierra. No, Él es la verdad. Y Él es la vida que tú y yo necesitamos para estar siempre en comunión con Dios por la eternidad. Y eso es lo que tenemos que compartir a esa gente que está dispersa y en el camino equivocado. En tercer lugar, Jesús también los vio como ovejas que no tienen pastor. La oveja es el animal más propenso a desprotegerse. Necesita de alguien que las cuide, alguien que les provea alimento, alguien que las proteja. ¿Verdad? En otras palabras, las personas necesitan de buenos líderes, de buenos pastores, de gente en quien confiar que las va a cuidar. Pero en ese tiempo no había. Pastor, ¿pero cómo que no había? ¿Acaso no estaban alrededor los religiosos? Sí, pero eran ciegos, guías de ciegos. Ellos allí estaban y estaban viviendo en engaño, en falsedad. Por eso es que Jesús tuvo compasión de ellas. Porque no tenían quien los dirija, quien los cuide, quien los proteja. Hoy existen, ¿verdad?, miles de personas en esta misma condición. Miles y miles de hogares que andan sin rumbo. Miles y miles de jóvenes que no tienen alguien en quien confiar. Miles y miles de niños y ancianos que viven engañados. Cientos de pueblos engañados por religiones ancestrales que lo único que han hecho es que la persona vive esclavizada a ritos que no traen paz a su alma. Así es, hermanos. La realidad es que hay muchas personas que no tienen un pastor, un buen guía. Pero Jesús, al verlos así, sintió compasión por ellos. Sintió compasión por lo que vivían y experimentaban. De la misma manera, Dios tuvo compasión de ti y de mí, porque nos veía sin guía, sin un pastor que nos dirija,
Pero luego Jesús va a decir que Él es nuestro buen pastor y que nada nos faltará. Amén. En Cristo lo tenemos todo. En cuarto lugar, Jesús sintió compasión por ellos porque las vio como un campo listo para la cosecha. Es interesante cómo el Señor Jesús aquí cambia de la ilustración de las ovejas sin pastor, pasa a los campos listos para la siega, listos para las cosechas. Mientras los líderes religiosos veían a toda esa multitud como simplemente gente común y corriente, como una persona más que camina y transita en este mundo. A algunos como paja quizás que no sirve, sino solamente para ser quemada. Jesús veía en cada persona como una gran cosecha que había que recoger para poner a salvo. Como una gran cosecha que había que rescatar, que sacar, que salvar para ponerlo en el granero. ¿Sabes? Hay toda una cosecha lista alrededor del mundo. Hay todo un campo listo alrededor nuestro, de tu casa, de tu familia, de tu centro de trabajo, de estudios. Y cuando la palabra de Dios nos dice que las personas son como un campo listo para cosechar, es porque nos está diciendo que la gente está lista para escuchar el Evangelio de Jesucristo. La gente está lista para escuchar las buenas noticias de Cristo. Porque todos los días lo único que recibimos son malas noticias. Desde que te levantas y prendes el televisor, ¿qué escuchas? En las noches, la gran mayoría de noticias son malas y malas y malas. La gente está harta de escuchar malas noticias que hay en el mundo, que hay en su vida, que hay en su familia. Pero tú y yo como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos una buena noticia que compartir, que en Cristo hay salvación, perdón y vida eterna. Esa es nuestra buena noticia que podemos compartir con el resto. Tú y yo la tenemos en nuestro corazón y debemos predicarla porque la gente está lista para escucharla. Amén. Dile a la persona del lado, tengo una buena noticia. Vas ensayando, pero dile sonriendo porque parece mala si no sonríe. ¿Te das cuenta? Tenemos una buena noticia en nuestras manos que compartir y la gente está lista para escuchar. En tu colegio, en tu trabajo, en tu barrio, la cosecha está lista. Lamentablemente hay un problema. ¿Sabes cuál es el problema? Que la mies es mucha, pero, ¿cuál es el problema? ¿Y quiénes son los obreros? Somos pocos. Los obreros son pocos. Pero pastor, ¿acaso en ese tiempo no había muchos religiosos, fariseos, saduceos, escribas? Sí. ¿Acaso no había, pastor, mucha gente del pueblo de Israel que memorizaba hasta los 12 años todo el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia? ¿Y acaso no lo tenían de memoria? Sí. Escucha bien, había muchos líderes religiosos en ese tiempo, como los hay hoy en día, pero habían pocos obreros. Había gente con cargo, con títulos, con doctorados, pero no había obreros. Los obreros son los que salen al campo. Los obreros son los que toman el arado. Los obreros son los que predican de manera personal a Cristo. Son los que hablan de Dios sin temor y sin vergüenza. Son los que dicen a los demás que Cristo ha cambiado sus vidas. No había gente con compasión en su corazón. No había gente dispuesta a valorar y amar a cada persona. Pero tú y yo, cuando la cosecha está lista, y si no queremos que se eche a perder, hoy por hoy necesitamos tener un corazón compasivo y predicar a Cristo a toda persona. Amén.
no tengas vergüenza de decir que Cristo vive en tu corazón. No tengas temor, porque Dios te va a usar. El Espíritu Santo hablará a través tuyo y serás un instrumento para alcanzar y salvar más vidas para el reino de Dios. Hoy como iglesia, como nación, ya no somos un campo misionero, somos una fuerza misionera que podemos valorar, amar a cada persona y que está dispuesta a ser usada por el Señor. ¿Cuántos estamos dispuestos a ser usados por Cristo aquí? Amén. Dile al de tu lado, yo estoy dispuesto. Díselo, díselo. Yo estoy dispuesto, dile, yo estoy dispuesto. Gloria al Señor. En el mundo, escucha bien, hay una población alrededor de los 7.000 millones de personas. Escucha, la población en el mundo crece en 3 personas por segundo. Ya pasó un segundo, ya nacieron 3 personas en este mundo. ¿Sabes? Las personas que mueren sin Cristo cada día son 140.000 personas. ¿Sabes qué significa? Que cada segundo muere entre 1 o 2 personas sin conocer a Cristo. Ya pasó un segundo. Ya murió 1 o 2 personas, condenado a una eternidad sin Dios. Probablemente de ese pueblo, o de esa nación, o de la de allá, o de la del otro lado, donde hay familias, naciones y pueblos enteros que nunca, jamás han escuchado siquiera el nombre de Jesús. Pastor, ¿y qué puedo hacer yo desde aquí? Yo estoy muy lejos de esos lugares que usted menciona. Yo estoy lejos de esas provincias lejanas, de esas tribus. ¿Qué puedo hacer yo, pastor? ¿Qué puedo hacer desde aquí, desde este lugar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer, hermano? ¿Qué podemos hacer? Dios nos dio una herramienta poderosa. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Sabes qué arma nos dio? ¿Sabes qué arma nos dio? La oración. Desde aquí podemos orar por el resto del mundo. ¿Amén? Podemos orar por cada persona. Y eso es lo tercero que tenemos que hacer si tenemos compasión por el resto. No solamente valorar a cada persona, no solamente amar a cada persona, sino también debemos orar por cada ser humano en este mundo. Orar, orar, orar. Pastor, ¿pero solo orar? ¿Usted cree que con orar van a cambiar las cosas? Sí, porque la oración del justo puede mucho. La oración del justo tiene mucho poder. Tu oración sostendrá a un misionero que está predicando la palabra. Lo librará de peligros, de males, de persecución. Lo sanará de una enfermedad. Fortalecerá su vida frente al desánimo. Tu oración hará que muchas personas sean convencidos por el Espíritu Santo para creer en Cristo Jesús. Así que no digas que no es importante tu oración. Tu oración es importante por las misiones. Pero también, si Dios toca tu corazón, tu presencia es importante en las misiones. Si Dios te habla para ir, tienes que obedecer y decirle: Señor, aquí estoy, usa mi vida. El verso 38 dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay pocos obreros. Aquellos que irán al campo a cosechar deben ser obreros que Dios levante y envíe. Por eso debemos orar al Señor, para que Dios levante hombres y mujeres de esta su iglesia para ir a los campos misioneros y bendecir a las naciones.
pero tenemos que rogar, dice. Y la palabra rogar significa orar con intensidad, orar con fervor. Implica derramar lágrimas y poner todo nuestro corazón. Amén. No es una oración fácil o sencilla o simplemente porque dice hay que orar por misiones. No, debe ser una oración constante, permanente. En cada devocional, en cada tiempo especial que tú tengas, debes orar por los misioneros, debes orar por las naciones que no conocen al Señor. Amén. Ahí nomás, hermano, hermanita, no se preocupe, ya estoy terminando. Ahí nomás, gracias. Debemos orar con intensidad, con corazón sincero. Debemos orar con fuerza. Debemos orar cada día, cada momento, en cada circunstancia. Aún Jesús nos dio el ejemplo de oración. Lucas 6:12 dice, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Mira el ejemplo de Jesús. Tenía que elegir a los que iban a transformar el mundo entero. 12 discípulos. ¿Qué hizo la noche anterior a elegirlos? ¿Qué hizo, dice el texto? Orar. Orar. ¿Cuánto tiempo oró, dice el texto? Toda la noche. De la misma manera, si tú quieres que muchos hombres y mujeres vayan a estos lugares, tú y yo tenemos que orar para que Dios envíe hombres y mujeres preparados para la obra. Amén. Y si tú eres uno de esos hombres y mujeres que Dios carga tu corazón para predicar el evangelio, entonces tienes que prepararte, estudiar la palabra del Señor. Espero que la gran mayoría de aquí haya salido de la academia bíblica y está aquí. O terminando este culto vaya a la academia bíblica a estudiar. O si se olvidó, me olvidé, venga el viernes o el domingo a estudiar la palabra del Señor, porque tenemos que estar preparados ante todo aquel que nos pida escuchar de Cristo. Amén. Tenemos que orar. Nuestra tarea es orar y la tarea del Señor es enviar. Todos los que amamos a Cristo, todos los que decimos que amamos al Señor y amamos a nuestro prójimo, debemos mostrar ese amor con oraciones fervientes a Dios. Amén. El próximo domingo, 1 de junio, tenemos un tiempo de oración y ayuno hasta las 4 de la tarde. Yo te animo a comprometerte para orar por los misioneros, para ayunar y orar por las naciones que no conocen a Cristo y para que sean salvas, para que nosotros sigamos preparándonos y creciendo para ser de bendición a muchas naciones. Amén. Tenemos que orar, porque el orar muestra que nuestro corazón tiene compasión por los perdidos. Amén. Si hay compasión en nuestro corazón, como la hubo en Cristo Jesús, entonces en nuestro corazón aprenderemos a valorar a cada persona, a amar a cada persona y a orar por cada persona en este mundo. Amén. Ese es el compromiso. La compasión nuestra se manifiesta en estas tres cosas: en cuanto valoramos a cada ser humano, en cuanto los amamos con amor entrañable y en cuanto oramos por cada uno de ellos. Amén. Amén. Ten compasión por el mundo entero. Dile a la persona del lado: ten compasión, ten compasión. Amigo, amiga que nos visitas, quiero compartirte algo. Tú que nos visitas por primera vez, y los que están ahí abajo en el circuito cerrado, y a nuestros amigos que nos ven por internet, ¿sabes? Dios te ama tanto y valora tanto tu vida porque eres imagen y semejanza de Él, que envió a Jesucristo, nuestro Señor, para salvarnos de nuestros pecados, de nuestros delitos y de una eternidad sin Él. No quiero hablarte de religión, sino de una relación especial que tú puedes tener con Dios cada día. Y cuando te acercas a Él y le pides perdón por tus pecados y le entregas tu vida, entonces
Dios traerá a tu corazón perdón, traerá paz, traerá gozo y traerá vida. Solamente a través de Cristo podemos llegar a Dios. Él dice en su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que tu vida, tu familia se pierdan. Él quiere darte vida y vida eterna. Lo único que tienes que hacer es creer en Cristo, poner tu fe, tu corazón y tu vida en sus manos y dejar que Él venga a tu vida y transforme completamente tu ser. Haga de ti una nueva persona. Muchos de los que están aquí hemos tomado esa decisión hace algún tiempo, pero hoy Dios te habla para que tú también tomes esa decisión y puedas experimentar en tu vida el perdón, la paz, el gozo y la vida que solo Cristo te puede dar. ¿Sabes? Dios no te obliga. Él llama a la puerta de tu corazón. Él toca tu vida y la decisión es tuya. Si esta mañana tú quieres empezar a caminar con Dios, tienes que hacer una oración entregándole tu corazón y tu vida a Él. Pastor, ¿y cómo hago esa oración? Permíteme ayudarte. Yo voy a decir la oración que hice hace más de 23 años, entregándole mi vida a Cristo. La misma oración yo la voy a hacer y repítela allí en tu corazón, dirigiéndola tú al Señor. Y de esa manera tú estás poniendo tu vida en las manos de Dios para hacer y tener una vida diferente. ¿Quieres hacerlo esta mañana? Si ese es tu deseo, vamos a orar en este momento. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, por favor. Si quieres entregar tu vida a Cristo, repite esta oración conmigo. Dile así: Señor Jesús, te quiero pedir perdón por todas mis faltas. Tú sabes todo el daño que yo he cometido. Pero quiero recibir tu perdón, tu amor, tu paz, tu gozo. Por eso en esta mañana te entrego mi vida y mi corazón. Perdona mis pecados. Perdona mis faltas. Dile así: límpiame, Señor. Ven a mi vida y a mi corazón. Haz de mí una nueva persona, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Mientras todos seguimos orando, allí donde estás, si tú has repetido esta oración junto conmigo, levanta tu mano en alto para poder orar por tu vida. Si has repetido esta oración, Dios te bendiga, caballero. Levanta en alto, por favor. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, señora. Joven, mantén tu mano en alto, por favor. Si alguien más ha hecho esta oración, Dios le bendiga, señora. ¿Habrá alguien más? Mantén tu mano en alto. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga, señor. Niña, Dios te bendiga. Señora, Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Levanta tu mano en alto. No tengas temor. Dios quiere realmente hacer algo maravilloso contigo y a través de ti. Levanta tu mano. Dios te bendiga, señorita. ¿Habrá alguien más? Levanta tu mano en alto. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que le ha pedido esto al Señor? No tengas temor. Levanta tu mano en alto en el nombre de Cristo. Amén. Todas las personas que tienen la mano en alto, que han levantado su mano, queremos orar por ustedes. Allí donde están, pónganse en pie, por favor, para poder identificarlos y orar por ustedes. Póngase en pie, no tenga temor, no va a suceder nada extraño, nada raro. Solo queremos desde aquí orar por ustedes. Póngase en pie, por favor. Joven, señorita, señora, póngase en pie, señorita, no tenga temor. Señora, Dios le bendiga. Señora, póngase en pie, no tenga temor. Queremos solamente orar por cada uno de ustedes. Queremos orar por sus vidas. Queremos orar por ustedes. Amén. Voy a pedirles algo más. Todos ustedes que están de pie, vengan por favor aquí. Tomen sus cosas, vengan aquí adelante. Queremos orar por ustedes. Venga, por favor. Pida permiso, tome sus cosas. Venga solo un momento. Aquí párese frente a mí, mirándome a mí, por favor. Venga, venga. Uno al costado del otro, por favor. Pida permiso allí. Uno al costado del otro.
queremos orar por sus vidas. Venga, señora, venga, vamos a orar. Señora, no sé.